Imagina un mundo antiguo, un mundo donde la Tierra y los océanos guardan secretos y misterios que desafían nuestra comprensión actual. En este capítulo, te llevaremos al origen del mito más fascinante de todos, la Atlántida. Un mito que ha capturado la imaginación de aventureros, exploradores y científicos durante siglos. Pero, ¿de dónde viene esta historia? ¿Cuál es su verdadera esencia? Acompáñame mientras desentrañamos los orígenes del mito de la Atlántida a través de las palabras de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón. Todo comienza en la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., cuando Platón, en sus diálogos Critias y Taimeo, relata por primera vez la historia de una civilización avanzada, rica en poder y conocimientos, que desapareció en el mar en un solo día y una noche de infortunio. Pero, ¿por qué Platón escribió sobre la Atlántida? ¿Era simplemente una alegoría, una advertencia sobre la corrupción y el abuso del poder, o había algo más? Cierra los ojos e imagina estar en una Atenas bulliciosa. En medio de un debate filosófico, Platón narra una historia que deja a todos boquiabiertos. Según Platón, la información provenía de Solón, un legislador ateniense, quien a su vez la había oído de los sacerdotes egipcios durante sus viajes. Pero aquí surge la primera pregunta intrigante. ¿Por qué Platón, un filósofo conocido por su búsqueda de la verdad, decidiría basar sus escritos en lo que podría ser un mero rumor? Platón describe la Atlántida como un imperio vasto, una isla más grande que Libia y Asia juntas, rica en recursos naturales y cubierta de espléndidos palacios, templos y puertos. Sus habitantes, los atlantes, eran poderosos y avanzados, tanto en tecnología como en organización social. Sin embargo, su ambición los llevó a intentar conquistar el mundo conocido, lo que provocó su caída, castigo de los dioses por su arrogancia. Si este viaje al origen del mito de la Atlántida te ha cautivado y quieres seguir explorando las posibles interpretaciones de la historia de Platón y las teorías sobre su veracidad, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Danos un me gusta. Queremos leer tus opiniones en los comentarios. Y para no perderte los próximos capítulos donde analizaremos las posibles ubicaciones de la Atlántida y su legado, suscríbete y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos misterios. Aquí hay un punto crucial que debes considerar. ¿Era la Atlántida una advertencia sobre los peligros de la hibris humana? Platón, a través de sus diálogos, parece insinuar que los atlantes, a pesar de su grandeza, cayeron por sus propios excesos, un tema que resuena en muchas culturas a través de la historia. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia de lo que el propio Platón dejó entrever? En este punto, puede que te estés preguntando, ¿la Atlántida realmente existió o es solo una fábula moral? La falta de evidencia arqueológica concreta ha llevado a muchos a descartar la historia como una mera creación literaria. Sin embargo, otros sostienen que podría haber un grano de verdad en los relatos de Platón. ¿Podría ser que los diálogos de Critias y Taimeo contuvieran pistas ocultas, esperando ser descubiertas por un ojo atento? Ahora, permíteme revelarte algo que quizás no esperabas. Algunos investigadores han propuesto que la Atlántida de Platón podría haber sido una alegoría basada en desastres naturales reales, como la erupción del volcán de Santorini, que devastó la civilización minoica. ¿Y si Platón simplemente tomó inspiración de eventos históricos verídicos para construir su relato? Esto nos lleva a cuestionar la línea entre mito y realidad, entre historia y fábula. Pero antes de que te sumerjas en la duda, hay un detalle intrigante digno de mención. Platón no fue el único en su tiempo que mencionó tierras lejanas y civilizaciones perdidas. Algunos sostienen que otros textos antiguos también hacen alusión a tierras que podrían ser la Atlántida, aunque de manera velada. ¿Podría ser que la Atlántida existiera bajo otro nombre, oculta en la niebla del tiempo y la traducción? A medida que profundizamos más en los diálogos de Platón, la tensión se intensifica. La historia de la Atlántida no solo es una cuestión de existencia o inexistencia, sino de interpretaciones. Cada línea, cada descripción, parece esconder un significado más profundo. ¿Era la Atlántida un reflejo de la misma Atenas, una proyección de lo que podría suceder si su sociedad no corregía sus propios excesos? Para Platón, la Atlántida podría haber sido una herramienta educativa, un espejo en el que su audiencia podría ver los peligros de su propio comportamiento. Pero,
¿Por qué entonces tanto detalle en la descripción de su geografía y sus costumbres? ¿Por qué arriesgarse a confundir a los lectores de futuras generaciones, como tú, que ahora se encuentran en la encrucijada de creer o no en este relato antiguo? En este momento, te encuentras cara a cara con una de las grandes incógnitas de la historia. La verdad detrás de la Atlántida podría ser más simple o más compleja de lo que alguna vez imaginamos. Pero antes de que saques tus propias conclusiones, considera esto: cada mito tiene un origen, y cada historia, por fantástica que sea, suele estar basada en alguna chispa de verdad. El capítulo no estaría completo sin dejarte con una pregunta que desafíe tu mente y encienda tu curiosidad. ¿Es posible que Platón nos haya dejado un acertijo, una clave escondida en sus diálogos que aún no hemos descifrado? ¿Podríamos estar en la cúspide de un descubrimiento que cambie nuestra comprensión del pasado? Mantente con nosotros mientras continuamos este viaje a través de las profundidades del mito y la realidad. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías modernas que rodean a la Atlántida. Prepárate para adentrarte en un mundo de descubrimientos arqueológicos y ciencia que desafía lo establecido. La historia de la Atlántida apenas comienza. ¿Evidencias arqueológicas? ¿Restos de la Atlántida? Imagina por un momento que caminas por la orilla de un vasto océano, el viento salado acaricia tu rostro y el sonido de las olas golpea tus oídos con un ritmo ancestral. Bajo tus pies, en la arena, yacen fragmentos de un pasado olvidado. Pero, ¿podrían estos restos ser las huellas de una civilización perdida? Hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de las evidencias arqueológicas que algunos creen podrían pertenecer a la legendaria Atlántida. A lo largo de la historia, arqueólogos y exploradores han dedicado sus vidas a desenterrar los secretos del pasado. Pero cuando se trata de la Atlántida, la línea entre mito y realidad se difumina. ¿Qué se ha encontrado realmente en el fondo del océano? Y lo más intrigante, ¿podrían estas pruebas cambiar nuestra percepción del mundo antiguo? Para descubrirlo, primero debemos viajar a un lugar que ha sido centro de especulación y debate: la isla de Santorini, en Grecia. Hace miles de años, esta isla fue devastada por una erupción volcánica cataclísmica. Al desenterrar las ruinas de la ciudad de Akrotiri, los arqueólogos encontraron una civilización avanzada, con una arquitectura sorprendentemente sofisticada. Algunos creen que Akrotiri podría haber sido una colonia de la Atlántida, un eslabón perdido entre la fantasía y la historia real. ¿Podría esto ser una pista? ¿O simplemente una coincidencia? Pero Santorini no es el único lugar donde se buscan respuestas. En el fondo del mar, frente a las costas de Cuba, yace una misteriosa estructura que desafía la comprensión. Descubierta en el año 2000, esta formación rocosa sumergida presenta patrones geométricos intrigantes. Algunos científicos sugieren que podría ser un asentamiento humano antiguo, tal vez incluso de la Atlántida. Sin embargo, la controversia persiste. ¿Es obra de la naturaleza o de una civilización perdida? La pregunta se vuelve más inquietante cuando consideramos los hallazgos en la costa de España, cerca de Cádiz. Aquí, en el Parque Nacional de Doñana, los arqueólogos han encontrado lo que parece ser un antiguo sistema de canales y muros, que algunos especulan podría haber sido parte de la Atlántida. La conexión entre estos restos y las descripciones de Platón ha encendido la imaginación de muchos. ¿Es posible que la Atlántida realmente estuviera en Europa? ¿Podría este ser el lugar donde la realidad y el mito se entrelazan? A medida que exploramos estos hallazgos, una sensación de asombro nos invade. Pero también surge una pregunta inevitable: ¿por qué, si la Atlántida era tan avanzada, desapareció sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren que un cataclismo natural, como un terremoto o un tsunami, podría haberla destruido. Pero, ¿es esto suficiente para borrar toda evidencia de su existencia? En nuestra búsqueda de la verdad, no podemos ignorar otros lugares del mundo donde se han encontrado misteriosas estructuras submarinas. En Japón, las ruinas de Yonaguni nos desafían con sus escalones perfectamente esculpidos y terrazas, que algunos creen que son obra de una civilización antigua. Sin embargo, la comunidad científica sigue dividida. ¿Es esto una obra del hombre o un capricho de la naturaleza? ¿Podría haber una conexión con la Atlántida? La tensión aumenta cuando consideramos los recientes avances tecnológicos.
Con la ayuda de la tecnología de sonar y las imágenes satelitales, los arqueólogos modernos pueden explorar las profundidades del océano como nunca antes. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza al rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Estamos a punto de descubrir la verdad detrás de la Atlántida? ¿O simplemente estamos creando nuevas leyendas? Y así, regresamos al principio de nuestra búsqueda, al borde de lo conocido y lo desconocido. Las evidencias arqueológicas que hemos explorado nos invitan a imaginar un mundo donde la Atlántida podría haber sido algo más que un mito. Pero la verdad, como el océano mismo, es profunda y esquiva. Mientras nos preparamos para el siguiente capítulo, te dejamos con esta reflexión: si la Atlántida realmente existió, ¿qué nos dice sobre nuestra propia civilización? ¿Podría su historia ser una advertencia, un recordatorio de que incluso las grandes civilizaciones pueden caer? En el próximo episodio, nos sumergiremos aún más en las teorías científicas y pseudocientíficas que intentan explicar el misterio de la Atlántida. Así que asegúrate de acompañarnos mientras continuamos esta emocionante exploración. Porque en el fondo del mar, en los rincones oscuros del tiempo, tal vez, solo tal vez, la Atlántida nos esté esperando para contar su historia. Posibles ubicaciones de la Atlántida. Imagina por un momento que estás a bordo de una embarcación, navegando sobre vastas aguas que esconden más de lo que revelan. Bajo la superficie de ese océano infinito, podrían yacer los restos de una civilización perdida que ha alimentado sueños y leyendas durante milenios. Hoy, vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, explorando las posibles ubicaciones de la mítica Atlántida. Desde que Platón nos habló por primera vez de esta enigmática civilización, muchos han intentado descifrar su paradero exacto. ¿Dónde podría encontrarse la Atlántida? Esta cuestión ha obsesionado a exploradores, científicos y soñadores por igual. Pero, ¿podemos realmente encontrarla o es simplemente un espejismo en la historia de la humanidad? Comencemos en el sur de Europa, en las costas de España. Algunos investigadores han señalado que la Atlántida podría haber estado ubicada en el Parque Nacional de Doñana. Este lugar, con sus marismas y su biodiversidad, guarda muchos secretos bajo sus aguas y arenas. Un equipo de arqueólogos ha hallado estructuras circulares sumergidas que se asemejan a los anillos descritos por Platón. ¿Podrían estas formaciones ser las ruinas de una ciudad perdida o son simplemente caprichos de la naturaleza? Pero no nos detengamos aquí. Viajemos más al norte, hacia el Mar del Norte. En sus aguas frías y turbias, yace Doggerland, una tierra que una vez conectó Gran Bretaña y Europa continental. Hundida hace miles de años, algunos teóricos creen que podría ser la verdadera Atlántida. Imagínate buceando en esas aguas, rodeado de sombras del pasado. ¿Podría este lugar ser el mismísimo corazón de la Atlántida, cubierto por las olas del tiempo? Sin embargo, el misterio se profundiza aún más cuando miramos hacia el Mediterráneo. La isla de Santorini, con su historia volcánica y sus ruinas antiguas, ha sido otro de los candidatos propuestos. Una erupción catastrófica destruyó gran parte de la isla hace miles de años. Algunos piensan que este evento podría haber sido el desastre que borró a la Atlántida del mapa. ¿Es posible que Platón se inspirara en esta tragedia para narrar su historia? Y, por supuesto, no podemos ignorar las teorías que apuntan a las aguas del Atlántico. Justo al oeste del estrecho de Gibraltar, conocido por los antiguos como las columnas de Hércules, se encuentra otro punto de interés. Esta área ha sido objeto de innumerables exploraciones y especulaciones. La idea de que la Atlántida pudiera estar allí, esperando ser descubierta, es una tentación irresistible. Pero, ¿qué pruebas definitivas tenemos más allá de las leyendas y las especulaciones? La tensión aumenta cuando consideramos el Atlántico Sur. Algunos investigadores han postulado que la Antártida, hace millones de años, podría haber sido un continente habitable. ¿Podría la Atlántida haberse ubicado en este ahora helado y remoto lugar? Imagínate un continente vibrante, lleno de vida, ahora atrapado bajo capas de hielo milenario. Y justo cuando pensabas que las revelaciones no podían ser más sorprendentes, permíteme llevarte a un descubrimiento reciente. En el fondo del Caribe, un equipo de exploradores ha encontrado lo que parecen ser restos de una ciudad sumergida. Columnas, estructuras de piedra,
y caminos que desafían la explicación. ¿Podría ser esta una pista crucial que nos lleve finalmente a resolver el enigma de la Atlántida? Pero, querido espectador, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A medida que exploramos más profundamente estas ubicaciones, nos enfrentamos a una pregunta perturbadora. ¿Y si la Atlántida nunca fue un lugar físico, sino una metáfora, una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la arrogancia humana? Cada una de estas ubicaciones potenciales tiene su propia historia, su propio conjunto de misterios y maravillas. Y mientras continuamos nuestro viaje, debemos preguntarnos, ¿estamos buscando en el lugar correcto? ¿O es que la verdadera Atlántida yace más allá de lo visible, en las profundidades de nuestra imaginación colectiva? Te invito a seguir explorando conmigo. La búsqueda de la Atlántida es más que un simple misterio sin resolver, es un reflejo de nuestro deseo de comprender lo que vino antes de nosotros, de descubrir los secretos que la Tierra aún guarda celosamente. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías más controvertidas y las conspiraciones que han surgido alrededor de este fascinante mito. ¿Estás listo para lo que viene? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la Atlántida, porque la aventura apenas comienza. Avances científicos y tecnológicos. Imagina por un momento que estás en un laboratorio de alta tecnología. A tu alrededor, resplandecen pantallas que muestran mapas topográficos del fondo oceánico, gráficos de datos complejos y modelos tridimensionales de ciudades sumergidas. La atmósfera está cargada de anticipación, como si estuvieras a punto de descubrir un secreto que ha sido celosamente guardado por las profundidades del océano durante milenios. Hoy, exploraremos cómo los avances científicos y tecnológicos han dado nueva vida a la búsqueda de la Atlántida, esa mítica civilización que tanto ha fascinado a la humanidad. Comencemos por uno de los desarrollos más emocionantes, la tecnología de sonar y escaneo del fondo marino. Gracias a estas herramientas, los científicos han podido crear mapas detallados de áreas inexploradas del océano. Imagina poder ver, con una claridad nunca antes posible, las formas y estructuras que yacen bajo el agua, como si estuvieras volando sobre las calles de una ciudad perdida. ¿Podría uno de estos mapas revelar, de una vez por todas, la ubicación de la Atlántida? Y eso no es todo. La tecnología de los drones submarinos, esos pequeños exploradores mecánicos que pueden llegar a donde el ser humano no, ha permitido a los investigadores adentrarse en abismos en los que la luz del sol nunca ha penetrado. Equipados con cámaras de alta definición, estos drones nos ofrecen visiones de un mundo oculto. ¿Te imaginas descubrir, a través de sus ojos, un templo sumergido o una estatua monumental cubierta de coral y algas? Pero, antes de que nos dejemos llevar por la emoción, surge una pregunta: ¿y si estas tecnologías nos están llevando por el camino equivocado? A la par de los descubrimientos, hay quienes argumentan que la Atlántida podría ser simplemente un mito, una alegoría creada por Platón para transmitir sus ideas filosóficas. Sin embargo, cada nuevo avance parece empujarnos a explorar más profundamente. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos a una velocidad impresionante, la IA está ayudando a los científicos a identificar patrones en los mapas submarinos que podrían pasar desapercibidos al ojo humano. Imagina que un algoritmo encuentra una alineación de estructuras que coincide con las descripciones antiguas de la Atlántida. ¿Sería esta la prueba definitiva que hemos estado buscando? Sin embargo, el camino hacia la verdad está lleno de desafíos. A veces, los resultados son confusos, incluso contradictorios. Un día, un descubrimiento parece indicar que estamos muy cerca de resolver el enigma, y al siguiente, nuevas evidencias sugieren que debemos mirar en una dirección completamente diferente. Es un juego de expectativas y revelaciones que mantiene a la comunidad científica en vilo. Ahora, permíteme llevarte a un momento de revelación. Un equipo de investigadores, utilizando las últimas tecnologías de escaneo, ha detectado una formación geométrica en el fondo del océano que no parece ser producto de la naturaleza. La emoción es palpable. Algunos dicen que es un vestigio de la Atlántida, otros son más escépticos. Pero lo que está claro es que esta anomalía ha reavivado la búsqueda con más fervor que nunca. Y aquí es donde la historia se torna aún más intrigante.
Las nuevas tecnologías no solo nos están llevando a estos descubrimientos, sino que también están permitiendo que más personas participen en el proceso. Las plataformas de colaboración científica en línea permiten que expertos de todo el mundo compartan sus hallazgos, teorías y datos. La búsqueda de la Atlántida, una vez confinada a unos pocos eruditos, ahora es una empresa global. Para concluir este capítulo, dejemos que una pregunta resuene en tu mente. ¿Estamos a las puertas de descubrir la verdad sobre la Atlántida, o son estos avances tecnológicos simplemente destellos en un vasto océano de misterio? La respuesta podría estar al alcance, y es precisamente esta posibilidad lo que nos impulsa a seguir explorando. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde profundizaremos en las teorías más sorprendentes sobre el destino de la Atlántida. ¿Fue una catástrofe natural la que la hundió en el olvido, o hay fuerzas más siniestras en juego? Te esperamos en el siguiente episodio, donde continuaremos desentrañando este fascinante enigma. La Atlántida en la cultura popular. Imagina que estás sentado en tu sala de estar, luces tenues y un sonido suave de fondo. En la pantalla, una imagen de la Atlántida emerge, no como un mapa ni un gráfico científico, sino a través de las imágenes vibrantes del cine, los cómics y los videojuegos. ¿Cómo es que una civilización descrita hace más de 2000 años sigue viva en nuestra cultura popular, capturando la imaginación de millones? Desde que Platón nos relató la historia de la Atlántida, esta mítica isla ha encontrado su camino en innumerables obras de ficción. ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Será porque representa un ideal perdido, una utopía que se desvaneció bajo las olas, o quizás porque, en el fondo, todos anhelamos descubrir lo desconocido? Los primeros ecos de la Atlántida en la cultura popular surgieron en la literatura del siglo XIX. Escritores como Julio Verne y H.P. Lovecraft comenzaron a tejer historias donde la Atlántida no solo era un mito, sino un lugar tangible y lleno de misterio. Verne nos llevó 20.000 leguas de viaje submarino, sugiriendo que los confines del océano pueden ocultar secretos insondables, mientras que Lovecraft, en su estilo inimitable, nos hizo cuestionar qué horrores podrían acechar en las profundidades. Con el tiempo, la influencia de la Atlántida se expandió más allá de las páginas de los libros. En el siglo XX, Hollywood se enamoró de la idea de recrear esta civilización perdida. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido, de Disney, nos transportaron a mundos submarinos llenos de magia y tecnología olvidada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas historias resuenan tanto en nosotros? Tal vez sea porque en ellas vemos reflejados nuestros propios deseos de aventura y descubrimiento. Sin embargo, no solo en el cine y la literatura reside el legado de la Atlántida. Los videojuegos han tomado este mito y lo han transformado en experiencias interactivas. Juegos como Tomb Raider y Assassin's Creed nos permiten explorar ruinas antiguas bajo el mar, desafiando nuestra percepción de lo que es real y lo que no. En estos mundos virtuales, la Atlántida no es solo un lugar perdido, es un juego de posibilidades infinitas, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad, o al menos a una versión de ella. Pero, ¿qué pasa con la música? ¿Sabías que la Atlántida también ha inspirado a compositores y músicos a lo largo de los años? Artistas de diferentes géneros han creado canciones que evocan la mística y la tragedia de esta civilización perdida. La música tiene la capacidad única de conjurar imágenes y emociones, y cuando se trata de la Atlántida, esas son de asombro y melancolía. Ahora bien, ¿cómo es que un mito tan antiguo ha logrado permear tantas facetas de nuestra cultura moderna? La respuesta podría estar en su capacidad de adaptarse y evolucionar. La Atlántida representa lo que podría haber sido, una historia de advertencia sobre el orgullo humano y las consecuencias de la codicia. Pero también es un símbolo de esperanza, una prueba de que siempre hay más por descubrir, más por aprender. Comencemos en el sur de Europa, en las costas de España. Algunos investigadores han señalado que la Atlántida podría haber estado ubicada en el Parque Nacional de Doñana. Este lugar, con sus marismas y su biodiversidad, guarda muchos secretos bajo sus aguas y arenas. Un equipo de arqueólogos ha hallado estructuras circulares sumergidas que se asemejan a los anillos descritos por Platón. ¿Podrían estas formaciones ser las ruinas de una ciudad perdida o son simplemente caprichos de la naturaleza? Pero no nos detengamos aquí. Viajemos más al norte, hacia el Mar del Norte.
En sus aguas frías y turbias, yace Doggerland, una tierra que una vez conectó Gran Bretaña y Europa continental. Hundida hace miles de años, algunos teóricos creen que podría ser la verdadera Atlántida. Imagínate buceando en esas aguas, rodeado de sombras del pasado. ¿Podría este lugar ser el mismísimo corazón de la Atlántida, cubierto por las olas del tiempo? Sin embargo, el misterio se profundiza aún más cuando miramos hacia el Mediterráneo. La isla de Santorini, con su historia volcánica y sus ruinas antiguas, ha sido otro de los candidatos propuestos. Una erupción catastrófica destruyó gran parte de la isla hace miles de años. Algunos piensan que este evento podría haber sido el desastre que borró a la Atlántida del mapa. ¿Es posible que Platón se inspirara en esta tragedia para narrar su historia? Y, por supuesto, no podemos ignorar las teorías que apuntan a las aguas del Atlántico. Justo al oeste del estrecho de Gibraltar, conocido por los antiguos como las columnas de Hércules, se encuentra otro punto de interés. Esta área ha sido objeto de innumerables exploraciones y especulaciones. La idea de que la Atlántida pudiera estar allí, esperando ser descubierta, es una tentación irresistible. Pero, ¿qué pruebas definitivas tenemos más allá de las leyendas y las especulaciones? La tensión aumenta cuando consideramos el Atlántico Sur. Algunos investigadores han postulado que la Antártida, hace millones de años, podría haber sido un continente habitable. ¿Podría la Atlántida haberse ubicado en este ahora helado y remoto lugar? Imagínate un continente vibrante, lleno de vida, ahora atrapado bajo capas de hielo milenario. Y justo cuando pensabas que las revelaciones no podían ser más sorprendentes, permíteme llevarte a un descubrimiento reciente. En el fondo del Caribe, un equipo de exploradores ha encontrado lo que parecen ser restos de una ciudad sumergida. Columnas, estructuras de piedra, y caminos que desafían la explicación. ¿Podría ser esta una pista crucial que nos lleve finalmente a resolver el enigma de la Atlántida? Pero, querido espectador, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A medida que exploramos más profundamente estas ubicaciones, nos enfrentamos a una pregunta perturbadora. ¿Y si la Atlántida nunca fue un lugar físico, sino una metáfora, una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la arrogancia humana? Mientras exploramos más, nos encontramos con las ruinas de Dwarka en la costa de la India. Sumergidas durante milenios, estas estructuras de piedra se alinean perfectamente con las descripciones de una ciudad avanzada, como la que Platón describe en sus diálogos sobre Atlántida. La datación de algunos de estos elementos sugiere que podrían ser más antiguas de lo que se pensaba, pero ¿es suficiente para vincularlas con la legendaria Atlántida o simplemente con otra civilización perdida? Ahora, trasladémonos a las costas de Cuba, donde exploradores submarinos han reportado haber encontrado lo que parecen ser estructuras megalíticas a gran profundidad. Columnas, pasillos y lo que podría ser una pirámide. La sensación de descubrimiento es palpable, pero nuevamente surge el escepticismo. Las dificultades para realizar una investigación exhaustiva en estas aguas profundas han dejado estas evidencias en una especie de limbo científico. Además, no podemos ignorar las misteriosas piedras de Bimini en las Bahamas. Estas formaciones lineales han sido vinculadas por algunos con la Atlántida, sobre todo porque se encuentran en una región con una rica tradición de leyendas sobre ciudades perdidas. Pero, una vez más, los científicos debaten si son restos de una civilización antigua o simplemente un fenómeno natural. En medio de estas incógnitas, surge una revelación sorprendente en el desierto de Sáhara. Recientemente, en una remota región, se han descubierto estructuras circulares que podrían asemejarse a la descripción de la ciudad circular de la Atlántida. El sitio, conocido como el Ojo del Sáhara o estructura de Richat, ha despertado el interés de arqueólogos y geólogos por igual. ¿Podría este ser el lugar donde la Atlántida alguna vez prosperó, olvidada por la historia y cubierta por el tiempo? Mientras procesamos todas estas evidencias, es importante recordar que cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. La búsqueda de la Atlántida no es solo un viaje hacia el pasado, sino también un reflejo de nuestra fascinación por lo desconocido. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando? ¿Es la esperanza de desenterrar una verdad olvidada, o simplemente el eterno deseo humano de conectar con nuestros antepasados? Y ahora, te invito a que te preguntes,
Con todas estas evidencias sobre la mesa, ¿estamos más cerca de desvelar el misterio de la Atlántida o simplemente hemos añadido más capas a su misterio? La respuesta puede estar tan cerca como en el próximo capítulo, donde exploraremos las teorías más controvertidas y los testimonios de quienes afirman haber encontrado pruebas irrefutables de la Atlántida. ¿Serán estas teorías la clave para resolver el enigma o simplemente otra pieza en el rompecabezas eterno? No te pierdas el próximo capítulo, donde nos adentraremos en las historias más fascinantes y desafiantes sobre la Atlántida. ¿Estás listo para continuar este viaje con nosotros? La respuesta podría cambiar tu percepción sobre una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Testimonios y relatos ancestrales. Imagina por un momento que estás sentado junto a una hoguera, en una noche estrellada, rodeado de un grupo de ancianos cuyas voces resuenan con la sabiduría de generaciones. Sus ojos reflejan historias que han sido contadas una y otra vez, cada palabra cargada de misterio y asombro. En este capítulo, nos adentraremos en el corazón de los relatos ancestrales que hablan de la Atlántida, una tierra que, aunque perdida en el tiempo, sigue viva en la memoria de algunas culturas. Comenzamos con el relato más famoso, el de Platón. Platón nos cuenta, en sus diálogos Taimeo y Critias, sobre una civilización avanzada y poderosa, perdida en un cataclismo devastador. Pero, ¿y si estas palabras no fueran solo una alegoría? ¿Y si fueran un eco de historias transmitidas de boca en boca, a través de las generaciones? Ahora, cierra los ojos e imagina estar en una aldea remota de los indígenas de las Islas Canarias. Aquí, los antiguos guanches, los primeros habitantes de las islas, hablan de un continente perdido al oeste, una tierra de grandes riquezas y tecnología avanzada. ¿Podría ser esta la Atlántida? ¿Una memoria colectiva de un mundo desaparecido en el Atlántico? Sigamos nuestro viaje hasta el otro lado del mundo, al corazón de las selvas de América del Sur. Entre las tribus amazónicas, se narran historias de un gran diluvio que destruyó una civilización avanzada, una tierra que se hundió bajo las aguas. La similitud con el relato de Platón es asombrosa. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartan historias tan parecidas? ¿Podría ser que todos estos relatos tengan un núcleo de verdad? Pero no solo las culturas antiguas tienen estas historias. En la India, los textos védicos, escritos miles de años antes de nuestra era, hablan de Dwarka, una ciudad dorada que se hundió bajo el mar, llevada a las profundidades por un cataclismo. Vislumbres de esta ciudad han sido encontradas por arqueólogos modernos en el Golfo de Cambay. ¿Podría ser esta una prueba de que tales relatos no son solo mitos? Mientras seguimos explorando, nos encontramos con el pueblo Dogon en África Occidental. Ellos hablan de una estrella invisible a simple vista, que describe la órbita de la estrella Sirio. Aunque esta estrella fue descubierta por los astrónomos modernos en el siglo XX, los Dogon ya tenían este conocimiento en sus relatos ancestrales. ¿Podría ser que también tengan conocimiento de la Atlántida? Pero, como en todo buen relato, llegamos a un momento de tensión. Un investigador moderno que estudia estas historias se encuentra con un anciano que le cuenta un secreto. Según el anciano, la Atlántida no solo existió, sino que sus habitantes tenían la capacidad de manipular la energía de formas que hoy apenas podemos imaginar. ¿Podría ser cierto? ¿O simplemente es otra capa de misterio que envuelve a esta legendaria civilización? La revelación es intrigante y nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente con la Atlántida? ¿Dónde se encuentra la línea entre la realidad y la ficción en estos relatos ancestrales? A medida que el capítulo llega a su fin, nos encontramos de nuevo en la hoguera, las llamas bailando suavemente mientras los ancianos nos observan con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Tal vez nunca sabremos con certeza qué ocurrió con la Atlántida, pero estos relatos nos invitan a seguir explorando, a no dejar de buscar. Y ahora, te dejo con una pregunta para reflexionar hasta nuestro próximo encuentro. Si la Atlántida existió realmente, ¿qué secretos de su conocimiento podríamos recuperar para nuestro mundo actual? No te pierdas el siguiente capítulo, donde exploraremos las teorías más audaces sobre la ubicación de la Atlántida. ¿Podría estar más cerca de lo que pensamos? La Atlántida y la ciencia moderna. Imagina por un momento que estás en un laboratorio moderno, rodeado de equipos científicos de última tecnología.
Las luces parpadean suavemente y el zumbido de las máquinas llena el aire con una promesa de descubrimiento. En este espacio, donde la ciencia y la curiosidad se entrelazan, nos adentramos en una nueva dimensión de la búsqueda de la Atlántida. ¿Qué puede decirnos la ciencia moderna sobre este enigmático continente perdido? Comencemos con la geología. Durante siglos, los científicos han intentado descifrar los secretos ocultos bajo los océanos. Gracias a la tecnología avanzada como el sonar y la teledetección, se han mapeado vastas áreas del fondo oceánico que antes eran inaccesibles. Pero, ¿qué han encontrado? Algunos investigadores aseguran haber descubierto formaciones submarinas que sugieren la presencia de estructuras artificiales. ¿Podría ser esto una prueba de que la Atlántida realmente existió? Ahora, profundicemos en el campo de la genética. Los avances en el análisis de ADN han permitido a los científicos rastrear migraciones humanas con una precisión sin precedentes. Algunos estudios han revelado linajes genéticos que parecen haber surgido de una población aislada desaparecida. ¿Podrían estos rastros genéticos pertenecer a los descendientes de los atlantes? Piensa en ello, una civilización avanzada, aniquilada por un cataclismo, pero viva en el código genético de sus descendientes. Es un pensamiento escalofriante y fascinante a la vez. Sin embargo, la ciencia moderna también es un campo de debate. Muchos arqueólogos y oceanógrafos argumentan que no hay evidencia concluyente que respalde la existencia de la Atlántida. Afirman que las formaciones submarinas podrían ser caprichos de la naturaleza, y que las coincidencias genéticas podrían explicarse por otras teorías migratorias. Pero aquí surge la pregunta: ¿estamos mirando en los lugares correctos? ¿O hay fuerzas invisibles que nos desvían de la verdad? En este recorrido por la ciencia moderna, no podemos ignorar la tecnología digital. La inteligencia artificial y el modelado por computadora han permitido a los investigadores recrear escenarios de la Atlántida basados en las descripciones de Platón y otros relatos antiguos. Imagina estar en una simulación virtual, caminando por las calles de una metrópolis perdida, observando los templos y los palacios que una vez fueron el orgullo de una civilización avanzada. ¿Es esta una pista hacia la realidad o simplemente una sombra creada por nuestras aspiraciones humanas? Y justo cuando crees que has explorado todas las posibilidades, surge una revelación sorprendente. Un equipo de científicos, utilizando una combinación de tecnología satelital y modelos climáticos avanzados, ha identificado un área del Atlántico donde las condiciones geológicas y climáticas coinciden con las descritas por Platón. Esta zona, aún inexplorada, podría ser la clave para desenterrar los secretos de la Atlántida. ¿Te imaginas lo que esto significaría? Un descubrimiento que no solo cambiaría nuestra comprensión del pasado, sino también del futuro. Aquí estamos, en la encrucijada entre mito y realidad, donde la ciencia moderna actúa como un faro que ilumina lo desconocido. ¿Lograremos alguna vez desentrañar los misterios de la Atlántida, o seguirá siendo un enigma que desafía nuestra comprensión? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, esperando ser descubierta en el lugar más inesperado. Al concluir este episodio, queda una pregunta latente. ¿Qué nos depara el próximo capítulo de este viaje al corazón de la Atlántida? ¿Podrá la tecnología del mañana finalmente revelarnos lo que la historia ha mantenido oculto durante siglos? No te pierdas el siguiente episodio, donde nos adentraremos aún más en el misterio insondable de la Atlántida. La búsqueda continúa, y tú eres parte de esta fascinante aventura. El impacto de la Atlántida en la historia humana. Imagina por un momento que estás en una vasta biblioteca. A tu alrededor se elevan estanterías repletas de libros antiguos, cada uno contando historias de tiempos lejanos. La penumbra se disipa suavemente con la luz que se filtra por los ventanales, iluminando los rostros de grandes pensadores cuyas ideas han moldeado el curso de nuestra historia. En este entorno, nos sumergimos en un viaje a través del tiempo, para explorar cómo el mito de la Atlántida ha dejado una marca indeleble en la humanidad. Desde el momento en que Platón relató por primera vez la historia de esta civilización perdida, la Atlántida ha fascinado a generaciones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué un relato tan antiguo sigue resonando con tanta fuerza? ¿Qué es lo que hace que la Atlántida sea más que un simple mito, convirtiéndose en una parte integral de nuestra historia colectiva?
La Atlántida representa mucho más que una ciudad sumergida, simboliza la eterna búsqueda del ser humano por el conocimiento y la perfección. A lo largo de los siglos, ha inspirado a exploradores, filósofos y soñadores. En cada rincón del mundo, su leyenda ha sido un catalizador para la exploración de lo desconocido. Pero, ¿por qué estamos tan obsesionados con encontrarla? Quizás porque, en su hallazgo, vislumbramos también la posibilidad de descubrir partes perdidas de nosotros mismos. El impacto de la Atlántida se siente en diversas culturas. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta los filósofos renacentistas, la idea de una sociedad avanzada que sucumbió a sus propios excesos resuena con advertencias sobre el poder y la arrogancia. ¿Podría ser que la Atlántida no sea solo un lugar físico, sino también un espejo de nuestras propias aspiraciones y temores? A medida que nos adentramos en los relatos que han perdurado a lo largo de los siglos, descubrimos que cada cultura ha interpretado la historia de la Atlántida a su manera, adaptándola a sus propias creencias y enseñanzas. En la Edad Media, por ejemplo, la Atlántida era vista como un símbolo de la corrupción y el castigo divino, un reflejo de los miedos y esperanzas de una era en constante cambio. Pero no se trata solo de leyendas antiguas. En tiempos más recientes, la búsqueda de la Atlántida ha llevado a descubrimientos fascinantes. Piensa en los hallazgos arqueológicos sorprendentes, ciudades perdidas y estructuras sumergidas que desafían nuestras concepciones de la historia. ¿Podría ser que, en nuestro deseo de encontrar la Atlántida, estemos en realidad redescubriendo fragmentos olvidados de nuestra propia historia humana? Ahora, imagina por un momento el impacto que tendría el descubrimiento definitivo de la Atlántida. No solo se trataría de un logro arqueológico sin precedentes, sino que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado. Las preguntas que surgirían serían innumerables. ¿Cómo vivían sus habitantes? ¿Qué tecnologías poseían? Y lo más importante, ¿qué lecciones podríamos aprender de su caída? A medida que el mundo moderno se enfrenta a sus propios desafíos, desde el cambio climático hasta las tensiones políticas, la historia de la Atlántida se presenta como una advertencia oportuna. Nos recuerda que la grandeza puede ser efímera y que la arrogancia, si no se controla, puede llevar a la destrucción. ¿Estamos destinados a repetir los errores del pasado, o podemos aprender de ellos para construir un futuro más sostenible? El enigma de la Atlántida continúa alimentando nuestra imaginación, impulsando a algunos a dedicar sus vidas a su búsqueda. Y aunque muchos han fallado en encontrarla, el viaje en sí mismo ha revelado verdades fundamentales sobre nuestra propia naturaleza. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la Atlántida sino una parte de nosotros mismos que hemos perdido y que deseamos recuperar? A medida que este capítulo llega a su fin, queda una pregunta persistente en el aire. ¿Estamos más cerca que nunca de desvelar los secretos de la Atlántida o seguirá siendo un misterio que desafía la comprensión humana? La respuesta quizás nos aguarde en los capítulos siguientes, donde exploraremos más a fondo las pistas que la humanidad ha seguido durante generaciones. No te pierdas el próximo capítulo, donde nos adentraremos en las teorías más sorprendentes sobre la posible ubicación de la Atlántida. ¿Podría estar más cerca de lo que imaginamos? Solo el tiempo lo dirá. Críticas y escépticos. Imagina por un momento que estás en una sala de conferencias, rodeado de un grupo de personas con semblantes pensativos y ojos que reflejan escepticismo. En el aire flota una pregunta no formulada, pero claramente presente. ¿Es realmente posible? Estos son los críticos de la Atlántida, aquellos que, impulsados por la razón y la lógica, cuestionan la existencia de esta mítica civilización. A lo largo de la historia, han alzado sus voces, y hoy, nos adentramos en la complejidad de sus argumentos. Este capítulo es un viaje a través de la mente de los escépticos. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿cómo es posible que una ciudad tan avanzada desapareciera sin dejar rastro? Los críticos de la Atlántida argumentan que la falta de evidencia concreta es razón suficiente para dudar de su existencia. Frente a la ausencia de ruinas identificables, muchos se preguntan si la Atlántida no es más que un mito, una historia creada para cautivar y enseñar. Algunos de los escépticos más destacados son historiadores y arqueólogos que han dedicado sus vidas a desenterrar la verdad.
Ellos señalan que las únicas referencias de la Atlántida provienen de los diálogos de Platón, escritos aproximadamente 360 años antes de Cristo. ¿Pero es suficiente confiar en una sola fuente, por muy respetada que sea? Ahí es donde comienza el debate. Imagina a un arqueólogo agitando un mapa antiguo mientras explica que las descripciones de Platón sobre la Atlántida podrían haber sido una metáfora, una crítica a la sociedad de su tiempo. ¿Y si Platón nunca tuvo la intención de que tomáramos su relato literalmente? La Atlántida, entonces, podría ser una alegoría sobre el poder y la moralidad, un espejo para su audiencia ateniense. Pero aquí surge un momento de tensión, un punto de inflexión en nuestra narrativa. Mientras los críticos argumentan que la Atlántida es un mito, otros han encontrado evidencias que desafían esta visión. Durante siglos, exploradores y aventureros han buscado sus restos, y algunos afirman haber encontrado pistas intrigantes. ¿Podrían estar equivocándose los escépticos? ¿Podría haber algo más que lo que nuestros ojos modernos pueden percibir? Volvamos por un momento al año 1968, cuando, en las profundidades del océano, se descubrió lo que algunos creen son las ruinas de un camino sumergido cerca de Bimini, en las Bahamas. ¿Podría esto ser parte de la Atlántida? Los críticos se mantienen firmes, argumentando que estas formaciones son de origen natural, pero la mera posibilidad mantiene viva la llama de la intriga. Así, nos encontramos en el corazón de la controversia. Los escépticos, con su lógica y evidencia en mano, sostienen que la falta de pruebas tangibles es la clave para descartar la existencia de la Atlántida. Sin embargo, sus detractores continúan buscando, convencidos de que, tarde o temprano, la verdad emergerá de las profundidades. Al final del día, tal vez la verdadera pregunta no sea si la Atlántida existió, sino qué representa para nosotros. ¿Es un recordatorio de nuestra propia fragilidad, una advertencia sobre el poder desmedido? O quizás, es un símbolo eterno del espíritu humano, siempre buscando y nunca satisfecho. Mientras nos preparamos para el siguiente capítulo, te dejamos con una reflexión. ¿Qué sucede si los críticos están equivocados? ¿Y si hay más en el fondo del océano de lo que jamás podríamos imaginar? En el próximo episodio, exploraremos las teorías contemporáneas que desafían el escepticismo con nuevas y sorprendentes evidencias. No querrás perdértelo. Lo que nos enseña la leyenda. Imagina por un momento que estás en una tranquila playa al atardecer. Las olas susurran secretos ancestrales mientras el sol se sumerge en el horizonte. En ese instante, te preguntas, ¿qué nos enseña realmente la leyenda de la Atlántida? ¿Es solo una historia que contar frente al fuego o un reflejo de algo más profundo en nuestra historia colectiva? La Atlántida, ese continente perdido del cual nos habló Platón, se ha convertido en un símbolo, una metáfora que trasciende el tiempo. Pero más allá de su existencia física, la leyenda misma nos ofrece valiosas lecciones. Al explorarla, te encuentras con un espejo que refleja los temores y aspiraciones de la humanidad. Comencemos por la noción de la caída. La Atlántida, según se cuenta, era una civilización avanzada que sucumbió a su propia arrogancia. ¿Te suena familiar? A lo largo de la historia, hemos visto repetidamente cómo grandes imperios caen, no por fuerzas externas, sino por su propia ceguera y exceso de confianza. Es una advertencia que resuena con fuerza en nuestro mundo actual, donde el poder y la tecnología avanzan vertiginosamente. Pero hay más. La Atlántida también simboliza la búsqueda de lo desconocido, el deseo innato de descubrir y entender lo que se esconde más allá del horizonte. Esta búsqueda, este impulso por explorar, ha llevado a la humanidad a grandes descubrimientos y avances. Sin embargo, también plantea una pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de conocimiento? ¿Qué líneas estamos dispuestos a cruzar? Ahora, imagina que estás en un museo, observando un mapa antiguo. En él, se dibuja un continente misterioso, marcado con runas que nadie ha logrado descifrar completamente. Este mapa es una metáfora de la Atlántida, visible e invisible, tangible e intangible. Nos enseña sobre las limitaciones del conocimiento humano y nos invita a cuestionar lo que creemos saber. En este punto, permíteme plantearte una cuestión intrigante. ¿Podría la Atlántida no ser un lugar, sino un estado mental, una etapa en la evolución de la conciencia humana?
Algunas teorías sugieren que la verdadera lección de la Atlántida es interna, una representación de nuestro propio viaje hacia la iluminación o la decadencia. Y aquí surge una revelación sorprendente. A lo largo de las culturas del mundo, encontramos historias de civilizaciones perdidas similares a la Atlántida. Desde Mu en el Pacífico hasta Kumari Kandam en la India, estas leyendas comparten un hilo común. ¿Es posible que todos estos relatos sean ecos de un mismo evento? ¿O quizás son advertencias universales sobre los ciclos de creación y destrucción? Te invito a reflexionar sobre la naturaleza de estas historias. ¿Por qué persisten a lo largo del tiempo? Quizás porque tocan algo fundamental en nosotros, el miedo a perder lo que hemos construido y la esperanza de que siempre pueda haber un renacer desde las cenizas. Finalmente, volvamos a la playa. Las estrellas comienzan a brillar en el cielo, y sientes una conexión con esos antiguos navegantes que miraban las mismas constelaciones, guiados por sus sueños y temores. Esta es la última lección de la Atlántida, la interconexión de todos los seres humanos a través del tiempo y el espacio. Nos enseña que, aunque estemos separados por océanos o épocas, compartimos las mismas historias, los mismos anhelos. A medida que este capítulo llega a su fin, te dejo con una última pregunta. ¿Qué nos diría la Atlántida sobre nuestro futuro? ¿Podríamos, al aprender de su leyenda, evitar los errores del pasado? En el próximo y último capítulo, exploraremos las implicaciones de esta pregunta y cómo la Atlántida podría seguir influyendo en el destino de la humanidad. No te lo pierdas. La Atlántida aún tiene mucho que revelarnos. La Atlántida, más allá del mito. Imagina por un momento que estás navegando en un pequeño bote, rodeado de un vasto océano que parece no tener fin. Las olas se mecen suavemente, y el cielo, despejado, se extiende sobre ti como un manto de posibilidades infinitas. En este instante, te preguntas, ¿qué hay realmente allá abajo, en las profundidades? ¿Es posible que bajo esta inmensa masa de agua se esconda la verdad que durante siglos nos ha eludido? Bienvenido al capítulo final de nuestra búsqueda, la Atlántida, más allá del mito. A lo largo de esta serie, hemos explorado teorías, leyendas y contradicciones, pero hoy nos adentramos en un terreno que va más allá de la mera especulación. Aquí es donde la historia y la ciencia se entrelazan, donde los mitos se enfrentan a la dura realidad de la evidencia. ¿Estás listo para navegar por estas aguas turbulentas? Nuestra travesía comienza con una pregunta esencial: si la Atlántida fue real, ¿qué nos impide encontrarla? Para responder, debemos considerar los vestigios que el tiempo pudo haber dejado atrás. Imagínate un continente sumergido, un lugar que en su época fue avanzado y próspero. ¿Cómo sería posible que todo rastro de él simplemente desapareciera sin dejar huella alguna? Aquí es cuando la tensión se eleva. Científicos y arqueólogos han dedicado años a desentrañar este misterio. Han descubierto estructuras submarinas en distintas partes del mundo que desafían la lógica. ¿Podrían estas ruinas ser la clave para desvelar el enigma de la Atlántida? ¿O son simplemente formaciones naturales que nuestra mente desea interpretar como algo más? Ahora, visualiza un mapa del mundo. Trázalo con tus dedos y detente en el Atlántico, en algún punto entre Europa y América. En esta vasta extensión, los buscadores han hallado lo que creen son restos de civilizaciones perdidas. Pero aquí surge una revelación sorprendente: no es solo el Atlántico el que guarda secretos. Regiones del Mediterráneo, el Caribe e incluso más allá, han producido hallazgos que avivan el fuego de la curiosidad. ¿Podemos decir entonces que la Atlántida está en un solo lugar, o podría haber sido una red de civilizaciones que compartían un mismo destino? A medida que profundizamos, encontramos más preguntas que respuestas. Pero una cosa es clara: la Atlántida no es solo un cuento de hadas. Es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que la historia de la humanidad está llena de capítulos aún por escribir. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? ¿Acaso estamos destinados a repetir los errores del pasado, o podemos aprender de ellos para construir un futuro más sólido? Ahora, permíteme llevarte a un momento crucial en nuestra exploración. Los avances tecnológicos han permitido que especialistas en geología y oceanografía escudriñen las profundidades marinas con precisión nunca antes vista.
El uso de sonar y tecnología de escaneo láser ha revelado patrones inusuales en el lecho marino, estructuras que no parecen ser obra de la naturaleza. ¿Podrían estas formaciones confirmar la existencia de una civilización avanzada que sucumbió a las fuerzas de la naturaleza? En este punto, la revelación es inevitable. Si bien muchos mantienen su escepticismo, otros están convencidos de que estamos a las puertas de un descubrimiento que redefinirá la historia tal como la conocemos. ¿Serás tú uno de los que se atreva a soñar con nuevas posibilidades? Mientras el sol se pone en nuestro viaje de hoy y las sombras se alargan sobre las aguas, te dejo con una última reflexión: la Atlántida es más que un mito. Es una invitación a seguir explorando, a cuestionar lo que sabemos y a desafiar lo imposible. ¿Estás preparado para lo que podría ser el hallazgo más grande de nuestra era? ¿O prefieres dejarlo en manos del tiempo y el destino? Este es solo el comienzo, y aunque este capítulo llegue a su fin, la historia de la Atlántida y su búsqueda continuará. ¿Te unirás a nosotros en la próxima etapa de esta increíble aventura? El océano aún guarda muchos secretos, y quién sabe, tal vez un día, la Atlántida deje de ser un misterio sumergido y resurja como una realidad tangible. Nos vemos en el horizonte de lo desconocido.